Espero que ya estén todos ahí de regreso. Nos habíamos quedado en la parte de uniformar la producción, ¿verdad? Ya la tenemos todo en una misma unidad de medida. Y ahora es cuando yo les decía que nosotros tenemos que escoger la producción menor, analizando siempre de forma vertical, analizando siempre en la misma unidad de medida. En este caso, analizando litros, frascos o cajas. La columna que ustedes quieran analizar, no importa, al final va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Si ustedes quieren analizar en litros, quieren analizar en frascos o quieren analizar en cajas, pues nos va a dar el mismo resultado. La producción menor eh, en, en litros, en frascos o en cajas va a ser la misma. Entonces, ¿por qué nosotros a efecto de estandarizar siempre seleccionamos la menor? Supongamos que nosotros en este primer centro de mezclado, en nuestra industria, tenemos esta producción teórica, ¿verdad? Que es la que terminamos. Ya en litros, el segundo centro que es llenado, tiene capacidad para el jarabe simple, para la primera presentación, de llenar 145.080. Ahorita voy a borrar ya estas flechas que ya nos sirvieron, ¿verdad? Para que ustedes vieran lo que habíamos hecho. Entonces, esta cantidad de litros, vean, 145.080 es menor a la cantidad que tenemos, en mezclado. Mezclado puede mezclar, puede preparar, puede manufacturar 156.000 litros. Sin embargo, llenado únicamente puede llenar, envasar 145.000. En ese caso, ustedes pueden observar que se da un fenómeno de producción que normalmente llamamos como cuello de botella. Es decir, cuando el primer centro tiene mayor capacidad de producción que el centro que viene después, del centro que viene después. Entonces, acá en el centro de mezclado, ¿verdad? Vamos a trasladar al siguiente centro 156.000, pero el centro de llenado solo puede llenar 145.000. Quiere decir que 11.160 litros, por así decirlo, van a quedar estancados. No vamos a poder continuar producción para 11.160 litros, ¿sí? A eso se le conoce como cuello de botella. Y si ustedes analizan con el centro de empaque, se da otro fenómeno. Ese fenómeno se llama laguna de producción, que es al revés. Cuando el primer centro o el segundo centro, ¿verdad? Tiene una capacidad menor, menor a la del siguiente centro. Aquí era mayor, miren. El primer centro tenía capacidad mayor. Eso es cuello de botella. Aquí el centro uno y 2, por ejemplo, cualquiera que ustedes quieran tomar, tiene una capacidad de producción menor, vean, que el siguiente centro. A eso se le llama laguna de producción. Entonces, si se dan cuenta, aquí, ¿qué capacidad es la que se está desaprovechando? La de empaque. Empaque tiene capacidad para preparar, para empacar 223.000 litros, pero de los centros anteriores solo recibe 145.000 o 156.000. Vean. Entonces, empaque, por así decirlo, está desaprovechando su capacidad instalada que posee gracias a la maquinaria y cantidad de obreros que tiene. Está desaprovechando 78.000 litros porque ellos no reciben de los centros anteriores la suficiente cantidad de litros, ¿sí? Entonces,
Esos dos fenómenos de producción se dan en toda industria. Toda industria tiene esos dos fenómenos de producción y es importante, jóvenes, es importante eh, que nosotros estemos claros que en cualquier industria se pueden dar también tanto laguna de producción como cuello de botella. Entonces, para evitar esos dos fenómenos de producción, ¿qué es lo que hace la industria? Estandariza a través de seleccionar la producción menor. Entonces, seleccionando la producción menor, usted garantiza que no va a estancarse la producción. Es decir, que lo que el primer centro mezcle, procese, va a poder ser llenado en el siguiente centro y va a poder ser empacado en el tercer centro. Al seleccionar la menor, nosotros garantizamos esa situación, que se prepare X o Y cantidad y que esa X o Y cantidad sea lo que efectivamente se llene y se envase en frascos, se empaque en cajas corrugadas, ¿sí? Al seleccionar la menor. Por eso es que se les selecciona la menor. Y ya, ustedes me dirán, bueno, pero si selecciono la menor, que sería en este caso para la primera presentación, jóvenes, vean, ¿cuál sería la producción menor? ¿Cuál sería la producción menor? 145.080, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la producción menor. Entonces ustedes me podrían decir con mucho acierto, mire, pero ahí no me cuadra algo. Si yo selecciono la menor y mi industria tiene capacidad para empacar 223.000 litros y yo seleccioné la menor, quiere decir que 78.000 litros prácticamente los estoy desaprovechando, prácticamente los estoy perdiendo, los estoy tirando. ¿Qué pasa con esos 78.000 litros? Me pueden decir ustedes, ¿verdad? Con mucha lógica. Ahí es entonces donde surge la producción ajena. Para eso es que la industria utiliza contratos con otras industrias para poder aprovechar el 100% de su capacidad. Entonces ya la industria eh, puede negociar con otras industrias de similares características contratos de maquila. Entonces ya con las otras industrias, ¿verdad? Se negocia maquilar tal vez los 78.120, ¿verdad? Por ejemplo, en empaque. Se negocia maquilar esa cantidad para mezclado, por ejemplo, se puede negociar o se podría llegar a negociar 11.160 litros, ¿verdad? Y ya con eso usted aprovecha el 100% de su capacidad. Obviamente que la producción ajena, la maquila, ¿verdad? Nunca va a ser tan rentable como la producción propia, pero ya en el mundo de los negocios, ¿verdad? Es preferible eso a que efectivamente esta cantidad de litros, tanto en mezclado como en empaque, queden sin aprovechar, sin utilizarles y sin darle ningún uso, ¿verdad? Es mil veces mejor buscar alguna negociación para maquila, ¿verdad? Y que más de algo se logre eh, recuperar. Obviamente, lo que a nosotros más nos conviene o más nos interesa es la producción propia, ¿verdad? Pero toda industria, todas las industrias que ustedes conocen, ¿verdad? En Guatemala, eh, no, eso no es exclusivo de las que producen jarabes, ¿verdad? Todas las industrias de todo tipo incluso las cementeras, las cerveceras, las de fertilizantes, las de agroquímicos, la de aceite, la de jabones, la de shampoos, todas las industrias van a tener estos fenómenos, ¿sí? Entonces,
Lo que se pretende es justamente que a través de contratos de maquila se minimice esa capacidad no aprovechada, que para el centro de mezclado sería esto, miren, para mezclado y esto para empaque. El único centro que va a trabajar al máximo de su capacidad en la primera presentación sería llenado. En llenado aquí usted no puede maquilar, no tiene disponible, ¿verdad? Porque usted está utilizando exactamente lo que podía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, jóvenes, nosotros vamos a marcar acá, vean, vamos a marcar justamente, vamos a marcar que el centro donde vamos a definir nuestra producción estandarizada para el primer producto sería llenado, ¿sí? Aquí usted puede analizar, como le decía, cualquier columna. Si ustedes quieren ver cajas, al final nos da siempre en el centro de llenado la producción menor. Miren, si usted quiere analizar frascos, también en llenado nos da la producción menor. Miren, analice la unidad de medida que usted quiera analizar, siempre les va a dar lo mismo, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos el segundo producto. ¿Qué pasa con el segundo producto? ¿Dónde creen ustedes que está la menor para el segundo producto? ¿Puede quedar en un centro distinto o sí tiene que ser en el mismo centro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que se puede dar en centros distintos? Mi primer producto se estandarizó en llenado. ¿Qué opinan ustedes del segundo producto? Mezclado, dice Carla. ¿Están de acuerdo? Mezclado, dice Juan. Correcto, correcto. Sería mezclado. Vean, jóvenes, volvemos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Comparo mis litros, la que ustedes quieran. Si quieren, ahora analicémoslo con cajas de primero. Entonces sería este, con este, con este. Recuérdense siempre analizar la misma unidad de medida. Entonces vean, ¿dónde está la menor? Efectivamente está en mezclado. Efectivamente está en mezclado, vean. Entonces, en mezclado es donde yo voy a dejar mi producción menor. Si analizo frascos, otra vez, da lo mismo, ¿verdad? Aquí está la menor. Y si analizo litros, pues también ahí va a estar la menor. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué acabamos de hacer ahorita? Estos tres pasos, miren, estos tres pasos. Primero, uniformar la producción, lo que hicimos, ¿verdad? Litros a frascos a cajas, frascos a litros de a cajas, cajas a litros de a frascos. Todo en una misma unidad de medida. Ya que teníamos todo en una misma unidad de medida, analizamos los datos obtenidos de forma vertical. Litros, 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 frascos, 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 cajas, cajas, cajas. Y ya que analizamos, seleccionamos la menor, ¿sí? Pero ese seleccionamos la menor, ya les expliqué ahorita por qué. En el semestre tal vez solo les decían seleccionan la menor y fin de la discusión, ¿verdad? No podían o no, muchas veces no se ahondaba en el por qué seleccionábamos la menor. Ahorita ustedes ya saben la lógica de por qué seleccionar la menor, ¿verdad? Primero, para garantizar el proceso continuo. Sí, ese sería el objetivo número uno, garantizar el proceso continuo, garantizar que no se estanque el proceso productivo. Y número dos, para aprovechar el 100% de la capacidad instalada entre producción propia o bien recurrir a producción ajena. Ese es el objetivo de estandarizar. Y repito, estamos en el cédula de elementos estándar. Todos ustedes saben la importancia de presupuestar, ¿verdad? Todos ustedes saben la importancia de hacer un presupuesto, ¿sí? Haz un presupuesto personal. Si nosotros no hacemos un presupuesto personal, vamos a quedar en sobregiro, ¿sí? Vamos a quedar en sobregiro.
Tenemos que hacer un presupuesto de personal porque nosotros vamos a saber qué tanto podemos gastar, qué tanto podemos ahorrar, qué tanto podemos invertir, qué tanto podemos comprar, ¿sí? Para eso hacemos un presupuesto personal, ¿verdad? Entonces, una industria hace estos presupuestos efectivamente para saber qué tanto pueden negociar con una producción ajena, ¿sí? Entonces, ya que ustedes tienen claro cuál es la producción menor, ustedes ya van a poder saber cuánto pueden maquilar, ¿sí? Y para esto vamos a seleccionar acá al centro de mezclado y centro de empaque. Voy a determinar mi disponible a maquilar. Para, esto sería para, eh, eso sería para el primer producto. Para el primer producto, vamos a colocar acá, voy a colocar acá en orden. Primero, para el primer producto, ¿dónde puedo maquilar, jóvenes? Para el primer producto puedo maquilar en mezclado, ¿verdad? Entonces, presentación 250 ml, mezclado puede maquilar 11.160. ¿Cómo obtenemos ese dato? Resto la producción teórica de mezclado para esta presentación, es decir, su 100% de capacidad, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Menos la estandarizada, menos lo que estandarizamos, ¿sí? O sea, el centro de mezclado de su 100% de capacidad que tiene para producir, para mezclar, ellos van a ocupar, de acuerdo a nuestro cálculo, 145.080 litros en producción propia, ¿sí? Tienen esta capacidad, de esta capacidad, 145.000 va para producción propia. El resto pueden usarlo para producción maquilada. Obviamente, a efecto de examen privado y a efecto de vida real también, usted no siempre va a poder maquilar el 100% que pueda o que tenga disponible, es decir, esos 11.160. A efecto de vida real va a depender primero de qué tan buenas negociaciones usted tenga con industrias de similares características. Dos, qué tantas industrias con similares características existan. Tres, qué tanto las industrias de similares características necesiten o no cuenten ellos con capacidad propia, ¿verdad? Para hacer ellos la maquila de su producto. Normalmente esto en qué casos pasa, jóvenes. Y yo normalmente me extiendo porque a mí me gusta, como les repito, que ustedes comprendan los temas, porque yo sé que es la única forma de que ustedes ganen, de que realmente comprendan los temas. Ya el Excel pues viene como quien dice de acompañante, ¿verdad? Ya el Excel es como quien dice la propina. Lo más esencial es que ustedes comprendan los temas. Entonces, ¿en qué caso se puede necesitar o se puede negociar una maquila? Normalmente es cuando son empresas menores en cuanto a tamaño que usted. Con ese tipo de empresas usted puede negociar. Pensemos, por ejemplo, en industria del aceite. ¿Cuáles son las industrias más grandes en Guatemala de aceite? Olmeca, Ideal. Entre estas dos nunca va a haber maquila, probablemente. Probablemente nunca va a haber maquila, porque las dos tienen el mismo tamaño. Las dos tienen similar capacidad, pero pensemos, por ejemplo, en Suprema, ¿verdad? Que puede ser una empresa
que también produce aceite, pero que nunca, o tal vez no nunca, pero sino que actualmente no posee esa capacidad que tiene Olmeca o que tiene Ideal. Entonces, probablemente Suprema, al no tener esa capacidad, en algún momento del año va a necesitar mezclar un volumen mayor al que usualmente mezclan, ¿verdad? Ya sea por temporada alta o por crecimiento, ¿verdad? En algún momento van a decir, bueno, necesito mezclar, envasar o empacar 1.000 litros y no tengo los recursos propios para hacerlo. ¿Qué hago? Como industria suprema, busco a las grandes de la industria, Olmeca, Ideal, Capullo, y con ellos negocio la maquila. Y eso pasa en cualquier industria, ¿verdad? En cualquier industria. Entonces, ya ahí nosotros como industria grande, ¿verdad? Obviamente le vamos a cobrar a Suprema por maquilarle, perdón, sí, por maquilar, ya sea mezclar, envasar o empacar lo que ellos necesiten, siempre y cuando también nosotros tengamos esto, el disponible. Si nosotros tenemos el disponible y ellos necesitan el servicio, ambas partes tenemos un acuerdo, una necesidad, y entonces ya es donde se da el contrato de la maquila. Como repito, para nosotros como industria grande no es tan rentable como producción propia, pero peor sería no hacer nada con esos 11.160 litros, ¿verdad? Entonces, por lo menos más de algo vamos a ganarle a lo de la maquila, ¿sí? Más de algo vamos a obtener. De hecho, en el estado de resultados se registra como otros ingresos, ¿verdad? Al final sí obtenemos una rentabilidad, pero no es nada comparado con nuestra producción propia, ¿verdad? Entonces, así es como surge esa parte en la maquila, ¿vean? Y por eso es la importancia que nosotros hagamos esta cédula de elementos estándar. Cuando nosotros hacemos esta cédula, nosotros oportunamente le vamos a poder proporcionar a la industria las herramientas para que ellos sepan cuánto tienen disponible, ¿sí? Para ya negociar, ¿verdad? Con las industrias contratos de maquila. En este caso, entonces, para mi primer centro, en la primera presentación, ese sería mi disponible. En la segunda presentación no tengo disponible, porque aquí es donde estandaricé, miren, aquí no tengo disponible. Si nosotros analizamos, por ejemplo, llenado, veamos llenado. Llenado sería, hacemos lo mismo, ¿verdad? Producción teórica o bruta, capacidad instalada, menos la estandarizada. Para el primer producto, lo disponible es cero. Y para el segundo producto, jóvenes, aquí sí tengo un disponible. Miren, aquí sí tengo un disponible. 18.600. Y por último, en empaque, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de capacidad no aprovechada? Serían, vamos a ver, 250 ml, producción teórica o bruta menos estandarizada, 15.624 cajas. Y para 400 ml, vean, 5.580. Entonces, esta es la capacidad no aprovechada. Capacidad no aprovechada es sinónimo de disponible a maquilar. Vean. Entonces, ¿dónde puedo tener maquila, jóvenes? ¿Dónde el examinador podría incluirme maquila? En las cuatro. Entonces, si el evaluador quisiera las cuatro, podría ponerlo en los cuatro, ¿sí? Pero como no suelen ser tan matadores,
normalmente les ponen en un centro, ¿sí? En esta ocasión, si ustedes leyeron el examen, tenemos en dos centros, ¿verdad? Fue como una excepción, digamos, que podría volverse algo usual, tal vez, aunque quizá muchas veces también juega el factor sorpresa, ¿verdad? Si se hace normalmente, pues ya se pierde el factor sorpresa, pero eh, ya ustedes que se examinan el otro año, probablemente en alguna ocasión les vaya a venir, ¿verdad? De suerte cabal en el mes que ustedes examinaron, les vengan dos centros. Y eso no significa que el examen sea más difícil. Simplemente viene algo poco usual, que pocos conocen cómo enfocarlo y que ustedes ahorita que lo veamos van a ver que es algo sencillo, ¿verdad? Es algo que no les va a representar ningún problema. ¿Oyeron? Entonces, ¿cuánto vamos a aprovechar aquí, jóvenes? De eso disponible a maquilar. Vamos a ver. En mezclado me dice, en el presente año la empresa suscribió un contrato de maquila con Laboratorios Quitatos, esta de la industria pequeña, ¿verdad? Para mezclar la cantidad de 3.720 litros de jarabe simple fórmula secreta y aprovechar la capacidad instalada del centro de mezclado. En este caso, el evaluador, repito, eh, no los quiso complicar tanto. Les dio la cantidad a maquilar. Les dio la cantidad a maquilar. Si a ustedes les dan la cantidad a maquilar, lo único que ustedes tienen que asegurarse, tienen como que dice que verificar, es que efectivamente ustedes cuenten con esa capacidad, ¿sí? Normalmente el evaluador siempre les va a dar. Creo que eso no entraría como cascarita. El evaluador tendría que tener el cuidado de indicar siempre cantidad que correspondan a lo que usted tiene disponible, ¿verdad? Porque si no, sí sería hacer muy, muy mala leche. Y normalmente no son así, ¿verdad? Normalmente no son así. Sí plantean cascaritas, pero las cascaritas son válidas, ¿verdad? Ahora, ponerles una cantidad que ustedes no tengan capacidad sería hacer mala leche, ¿verdad? Y yo no creo que eso vaya a suceder. Normalmente va a ser una cantidad que entre dentro del disponible que usted tenga. Por ejemplo, acá, veamos si tengo eso disponible. 3.720, miren si lo tengo, porque es mezclado, ¿verdad? ¿Tengo o no tengo esa disponible? Sí tengo, ¿verdad? De hecho, yo como industria podría haber maquilado 11.160 litros, ¿verdad? Probablemente, pues lo más que conseguí, lo más que pude negociar fueron 3.720, ¿verdad? Eso ya es otra historia, que usted no pueda llegar a los 11.160, pues no pasa nada tampoco, ¿verdad? Simplemente que usted no pudo encontrar otra industria, ¿verdad? O Quitatos no necesitaba más que 3.720, ¿sí? Entonces, ahí no importa. Lo importante es que usted ya se aseguró que sí tenía el disponible para maquilar esa cantidad, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo voy a colocar acá, 3.720 mezclado, producción a maquilar, sería, en este caso, voy a colocar acá, sí, litros de jarabe simple, litros de expectorantes, el otro, ¿verdad? Frascos de 250 ml o de 400 ml. Muy bien, jóvenes. Ahí estamos, vean. Centro de llenado no me planteaba maquila, ¿verdad? Centro de llenado no tiene maquila, miren. Centro de llenado es cortito, solo tiene la materia prima, mano de obra y GIF. Nada más, no hay maquila. En empaque, otra vez tengo maquila, miren. Aquí abajo, vean. Aquí miren.
Para el corriente año, la empresa suscribió un contrato de maquila con los laboratorios Pura Tos para empacar la cantidad de 5.384 cajas de frasco de jarabe antitusivo simple con el propósito de aprovechar otra parte de la capacidad instalada del centro de empaque. Miren, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver que tengamos ese disponible. Jarabe simple, ¿verdad ustedes? Miren, sí tengo el disponible. Otra vez tengo el disponible acá, miren. Entonces, ¿dónde maquilamos, jóvenes? Maquilamos en mezclado, maquilamos en empaque y en ambos fue para la primera presentación. En ambos fue para la primera presentación. Miren, 250 ml. Y aquí no me dice la unidad de medida, pero como me dice jarabe simple, yo asumo que es la primera presentación, ¿verdad? Ahí estamos, bien. En esta ocasión a ustedes se les indicó la cantidad maquilar. Sin embargo, si en caso el examinador no les da la cantidad y solo les dice que usted debe tomar la capacidad máxima instalada, usted tendría que colocar estas cantidades, es decir, el 100%, si en caso no les da cantidad. Eso sí sería cascarita. Eso no es mala leche, eso es cascarita, ¿verdad? ¿Por qué es cascarita? Porque ustedes tienen que conocer el concepto de maquila, por qué una industria recurre a una maquila, en qué casos se dan las maquilas, todo lo que les acabo de explicar, ¿sí? Entonces, si ustedes comprendieron eso, el día de mañana una cascarita sería que ustedes no se les dé la cantidad a maquilar, sino que solo se les diga que la empresa contrató o negoció, perdón, negoció o suscribió un contrato de maquila con la empresa Quitatos S.A. o Pura Tos S.A. para maquilar, para maquilar la cantidad suficiente. Esa sería la palabra clave, la cantidad suficiente, la cantidad suficiente para aprovechar la capacidad instalada del centro de, y ahí el centro que corresponda, ¿verdad? Entonces, ahí eso no es mala leche, eso es cascarita, ¿sí? Porque esta es la cantidad suficiente. Miren, si usted maquila esto, usted está aprovechando el 100%, ¿correcto? Ahora bien, aquí se les dio la cantidad, lo que significa que usted no está aprovechando el 100%, pero no importa, ¿verdad? No importa, más de algo recuperó. Ya la otra parte que no se recuperó, que no se aprovechó, pues ni modo, ¿verdad? Ustedes, así es la vida. Estamos jóvenes, no hay ninguna duda hasta acá. Todo claro con el tema de la maquila. No hay ninguna duda. Podemos avanzar. Ya vamos a terminar la cédula de elementos estándar. Normalmente la cédula de elementos estándar requiere mucho análisis, ¿sí? Requiere mucho análisis. No tenga pena, Alejandra, no tenga pena. Eh, mm, Normalmente eso requiere mucho análisis. A veces, bueno, yo siempre lo he dicho más que todo solo para que ustedes lo tengan como un parámetro, ¿verdad? No es que sea tan exacto, pero un parámetro que yo siempre he dado es que la célula de elementos estándar es la que más tiempo les podría llevar. Dependiendo de las circunstancias, puede hacer que el que más tiempo les lleve, ¿sí? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. A veces, por hacer tan rápido la célula de elementos estándar, se equivocan desde ahí y todo lo demás ya no sirve, jóvenes. En costos, tengan mucho cuidado con eso, ¿oyeron? Por más que ustedes sientan
que es injusto, por más que sientan que no es correcto, eh, si ustedes se equivocan en costos al inicio principalmente, les afecta en toda la resolución, ¿sí? Si ustedes se equivocan tal vez en la última cédula de variaciones y posteriormente en los estados financieros, puede que les alcance. Ahí sí puede ser que les alcance porque ustedes tienen bien todo lo anterior, ¿verdad? Estándar, reales, hojas técnicas, primeras cédulas de variaciones, pero cabal en la última, ustedes se equivocaron porque ya casi no les daba tiempo y se equivocaron, ahí todavía puede hacer que los jalen, ¿verdad? Por eso, les repito, esta cédula de elementos estándar, háganla con mucha dedicación, porque de aquí sí, cualquier error ya no se lo pueden quitar de encima. Y tampoco en hoja técnica, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya por último, ¿qué es lo que hacemos? Sumo. Solo quiero ver ahí, hay una duda. No entendí cuando mencionó que si no decía el valor de la maquila debemos tomar todo. ¿A qué se refería con tomar todo lo que nos dio, que no, todo lo que nos dio que se podía maquilar? Esto, mire, Carlos, si a usted no le dice la cantidad, es decir, si el examen el día de mañana no le dice este dato, vea, se mira ahí, esos 3720, estos de acá, o estos de acá, mire, que en este caso sí se le decía, ¿verdad? Si el día de mañana a usted no le da esa cantidad y solo le dice que usted debe maquilar la cantidad suficiente para aprovechar la capacidad instalada del centro, ¿sí? Si acaso se le dice así, entonces usted va a colocar la cantidad que determinamos acá. En este caso, aquí usted tendría que colocar los 11.160 porque no le dio cantidad, ¿verdad? Y en empaque tendría que colocar los 15.624. Si se mantiene que solo le den una presentación, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo en empaque le dice que es en las dos presentaciones, entonces de la misma manera aquí colocaríamos 5.580, ¿sí? Ahí usted está aprovechando el 100%. No sé si estamos ahí, Carlos. De acuerdo, no te da pena. Y Carla dice, si en dado caso solicitan las hojas técnicas de más de un frasco o de una caja, ¿en dónde se calcula el valor? ¿O en dónde sería la diferencia, verdad? Entonces, vean, pues, solo voy a regresar a donde estábamos. Va. Entonces, si en caso a mí me hubieran dicho en lugar de 1 litro, en lugar de 1 litro me hubieran dicho 100, por ejemplo, ¿desde dónde empieza a cambiar, Juanes? Hora fábrica se queda igual, horas hombre se queda igual, horas máquina se queda igual. ¿Dónde tendría yo que cambiar? Producción teórica. Desde aquí. Desde aquí ya me cambia todo. Entonces, esta cantidad de litros, que yo tengo aquí litros, por así decirlo, unitarios, ¿verdad? 156.000 litros. Para pasarlo a 100 litros, ¿qué tendría yo que hacer? Dividirlo dentro de 100. Ambos. Ambas presentaciones, ¿verdad? Entonces, yo aquí ya tengo, vean, producción teórica en cientos de litros. ¿Sí? Estos son 1.562 cientos de litros, 2.158 cientos de litros. Lo mismo si fueran frascos. Si, por ejemplo, me pidiera 10 frascos, ¿verdad? Costear 10 frascos, entonces cantidad de frascos unitarios dividido 10, ¿sí? Desde aquí.
Las cajas, normalmente esas siempre se van a pedir unitarias, pero desde aquí ya todo me afecta. Y para realizar este proceso, de igual forma, ustedes siempre tener presente que estos son cientos de litros. Estos serían, por ejemplo, cientos de frascos, ¿verdad? Y estas serían cajas con frascos unitarios. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Si en caso les llegara a venir algo así, yo lo que les recomiendo es que habiliten otra pestaña, ¿verdad? Y ahí hagan sus cálculos. Ahí hagan sus cálculos, porque eso les llevaría más tiempo, ¿verdad? No es que sea más difícil, no. Solo es que tienen que ser ordenados para trabajar. Por ejemplo, si yo aquí tuviera esta cantidad de litros, ¿verdad? Y yo quiero pasarlo a frascos de cierta cantidad de mililitros. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, primer paso, esos cientos de frascos, perdón, esos cientos de litros, pasarlo a litros unitarios, ¿verdad? Pasarlo a litros unitarios, o sea, multiplicarlo por 100. Ya que tengo litros unitarios, hago el mismo procedimiento que hice, ¿verdad? Pasarlo a mililitros, luego a frascos y luego a cientos de frascos. O sea, como que dice, se agrega un cálculo extra a lo que venimos trabajando. Y para convertirlo a cajas, recuérdense que estos son cientos de frascos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar esos cientos de frascos por 100 para tener frascos unitarios otra vez y otra vez dividirlo dentro de la cantidad que contiene cada caja. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. O sea, al final no es que sea más difícil. Tal vez sí un poquito más difícil, pero no algo como para que ustedes de una vez vayan a pensar que no van a ganar o ni siquiera van a hacer el esfuerzo por trabajar. O peor aún, no se van a dar cuenta de que había que hacer eso, ¿verdad? No, simplemente tener claro, ¿verdad? Bueno, si estoy trabajando en litros unitarios, ahora voy a trabajar en cientos de litros. Estaba trabajando en frascos unitarios, ahora voy a trabajar en cientos de frascos, ¿verdad? No sé si ahí quedó un poquito más clara esa parte. Carla, jóvenes, ¿sí quedó más claro? Va, excelente. Entonces, regresemos a como lo teníamos. Si ustedes quieren para hacer un ejercicio sobre eso, ¿verdad? Porque como le repito, pues uno nunca sabe y es mejor ir preparados, ¿verdad? Qué mejor que ir con todos los posibles escenarios presentes. Pueden hacer el ejercicio de trabajar este mismo caso con cientos de litros y con cientos de frascos, ¿verdad? Solo con que hagan ese cambio, que ustedes hagan de cuenta que este mismo examen, el mismo, aquí les venía en 100 litros y en 100 frascos, ¿verdad? Eh, para ver cómo les va. Podrían hacer ese ejercicio, ¿sí? En este caso, entonces, ¿qué otra cosa cambiamos? Vamos a ver, lo de la maquila, ahí estamos. Va. Entonces, creo que todo lo demás ya estaba bien, ¿verdad? 93,000. Y ahí estamos, va. Entonces, ¿qué sigue a continuación, jóvenes? Establecer la producción estandarizada más maquila. Esto lo sumamos producción propia más ajena, porque es lo que me va a servir para calcular mi tiempo necesario de producción. Entonces, vean acá, primera presentación, sumo. Producción propia, siempre la estandarizada, jóvenes, siempre la estandarizada.
más maquila, más la maquila, más la maquila, miren. Por eso aquí dice, miren, producción estandarizada más maquila. Segunda presentación también sería producción estandarizada más maquila. Aquí no hay maquila, ¿verdad? Sería solo la propia. Llenado, no hay maquila tampoco. Solo estoy tomando la propia que estandaricé. En empaque, aquí sí hay maquila. Producción propia más maquila. Producción propia más maquila que no hay, miren. Entonces, sobre este gran total que acabo de calcular, vamos a determinar nuestro tiempo necesario de producción, que es lo que les expliqué hace un rato, ¿verdad? Cantidad de tiempo en horas, minutos o segundos o milésimas de segundos, ¿verdad? Que usted necesita para producir, en este caso, 1 litro, un frasco y una caja, ¿sí? Entonces, hacemos nuestro cálculo, sería signo de más, si yo, si yo para producir 148.800 litros requiero 9.176 horas hombre, 9.176 horas hombre, ¿cuánto tiempo requiero para producir 1 litro? ¿Qué es lo que estoy costeando, verdad? Usted requiere 6 segundos, más o menos, redondeado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Miren. Entonces, para la segunda presentación, 4 segundos. Aquí ya no hice regla de 3, ¿verdad? Divido total de horas hombre dentro de la producción total, ¿sí? Entonces, miren, si yo en 9.176 horas puedo producir 148.800, ¿verdad? O al revés, en 148.800 litros, me toma 9.176 horas, 1 litro me toma 6 segundos, ¿sí? Lo mismo hago para los frascos y para las cajas, vean, siempre tomando la producción total y siempre tomando las horas hombre del centro que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, ese tiempo necesario de producción, jóvenes, va a ser mi cantidad estándar en hoja técnica. Esa va a ser la cantidad estándar que yo debo tomar para calcular mi mano de obra directa y mi gasto indirecto de fábrica. Entonces, tengo que multiplicar el tiempo, que es esto, ¿verdad? Este sería mi tiempo, mi cantidad estándar, y ahorita voy a determinar el costo que tiene 1 hora, hombre, mano de obra directa, y 1 hora, hombre, gasto indirecto de fabricación, para que en hoja técnica yo pueda calcular en dinero cuál es el costo total para producir 1 litro, un frasco o una caja. ¿Cómo lo voy a determinar? Multiplicando el tiempo por el costo de cada hora. Entonces, ¿cómo determinamos ese costo unitario, jóvenes? Costo de 1 hora hombre. ¿Cuánto le representa a la industria 1 hora de trabajo de cada obrero? Entonces, regresamos al examen. Empecemos con el primer centro, ¿verdad? Mezclado. Me voy a la mano de obra directa y me dice acá, miren, ojo con la forma de redactarles el examen. Trabajan 2 en diurna, 3 en mixta, que ganan mensualmente, miren, mensualmente, por concepto de salarios, 3.466. Y adicionalmente se les paga la bonificación de ley. Muy bien, todos están ahorita frescos todavía, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro que estoy trabajando cédula de elementos estándar. Entonces, ese dato que a mí me dan mensual, ¿qué tengo que hacer con ese dato? Lo tengo que llevar a 1 año de operaciones. Recuérdense que la cédula de elementos estándar es
para un año de operaciones, ¿verdad? Entonces, a mí me dan el dato mensual para confundir. A mí me dan el dato mensual para confundir. Pero como ustedes ahorita están tomando nota que esto es un año de operaciones, entonces ese salario lo llevan a todo el año, multiplicando por 12. Y como es un salario, digamos, unitario, ¿verdad? Es decir, por obrero, lo multiplico por el total de obreros con el que cuenta este centro, que son 5, ¿verdad? Vean, aquí alguien me podría decir, mire, ¿y cómo sé o cómo usted sabe o cómo pretende que yo sepa que el salario es unitario? Por lógica. Es cierto que no se le dice, ¿verdad? Tal vez sí tendrían que ponerle ahí que ganan mensualmente cada uno, ¿verdad? O que ganan mensualmente por concepto de salario 3.466 cada obrero. Está bien, puede hacer que sí se les plantee, pero por lógica, jóvenes, no van a ganar entre los 5 obreros 3.400, ¿verdad? No, no es lógico. No es lógico que los 5 obreros, 2 más 3, 5, ganen en su conjunto 3.466. ¿Sí? Entonces, es cierto que tal vez no se les dice cada obrero, pero ustedes por sentido común saben que 5 obreros no pueden ganar 3.466. Esa es una. Y la otra es más que todo un tip que les puedo dar. Cuando se les indica el salario de todos los obreros, cuando se les da el salario del total de obreros, es decir, sin necesidad de que usted multiplique por cada obrero, ¿verdad? La palabra clave es que a ustedes se les dice en su conjunto, en su conjunto o en total, pero normalmente se dice en su conjunto, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que se les dice, por ejemplo, que ganan mensualmente en conjunto o en su conjunto por concepto de salarios, entonces ahí sí de plano es por todos los obreros, ¿sí? Em, si son 248 días, no se trabajaría sobre eso. Es que este no es un salario diario, Juan. Esto es un salario mensual, ¿sí? Los 248 días es diario. Aquí a ustedes se le están dando ya el salario mensual. Es un salario en nómina. O sea, estos obreros tienen un salario en nómina, ¿sí? O sea, independientemente, no sé si la pregunta va enfocada a que no están trabajando, eh, no sé, no están trabajando fines de semana o no sé realmente a qué va enfocada la pregunta de los días. Pero, por ejemplo, una empresa normal se trabajan de lunes a viernes, sábado, mediodía tal vez, ¿verdad? Pero independientemente, el salario se calcula de forma mensual, ¿verdad? Independientemente de que si trabajó 248 días o 250 días o 300 días, ¿sí? O sea, el salario va mensual. Entonces, este salario es mensual. Aquí no se calcula nada diario. El salario ya va mensual. No sé realmente enfocado a qué iba la pregunta de los días, ¿sí? Pero aquí se calcula, si ya se le da mensual, el cálculo es mensual, ¿sí? Y ese cálculo mensual lo llevamos al total de todo el año, ¿sí? Y lo otro importante también es que cuando a nosotros nos indica que la mano de obra directa se paga con salario y se paga con bonificación, ¿sí?
La suma de los dos valores, tanto del salario como de la bonificación, conforman la mano de obra directa, ¿sí? Si a ustedes el día del examen ya se les indica el total de mano de obra directa es de 3.500, por ejemplo, de 5.000 quetzales por obrero, entonces, por el concepto que se está usando, mano de obra directa, ahí ya ustedes no tendrían que agregar la bonificación, porque ya en el concepto mano de obra directa ya va incluido salario más bonificación, ¿sí? En cambio acá, si ustedes notan, miren, dice mano de obra directa, dos puntos, ¿sí? Trabajan dos obreros en diurna, tres en mixta, que ganan mensualmente por concepto de salarios esto. Y adicionalmente se les paga bonificación. Entonces, ahí los 3.000 es solo de salarios y adicionalmente hay que calcular bonificación, ¿sí? La suma de las dos sería la mano de obra directa. Pero vean cómo se les da la información real del mes, operaciones reales del mes de septiembre. En la información real, en el costo de conversión, vean, del periodo nos dice mano de obra directa. Vean, aquí sí, mano de obra directa mezclado 17.793. Entonces, en ese caso, como es la operación de un mes, ¿sí? En este valor ya va incluido el pago de los 5 obreros, el pago de los 5 obreros de todo el mes, ya no se calcula, ya no se lleva al año, ¿verdad? Porque esto ya es lo de un mes, pero aquí sí va lo de los 5 obreros y adicionalmente aquí va metido el salario más la bonificación. Aquí ya no se calcula adicionalmente la bonificación, porque en el concepto mano de obra directa ya se engloba, por así decirlo, el salario más la bonificación, ¿sí? Entonces, esos son algunos tips que espero que hayan anotado, porque son puntos donde normalmente se equivocan. Primero en distribuir salario y bonificación, ¿verdad? Segundo, en determinar cuándo deben multiplicar por obrero y cuándo deben tomarlo como un gran total. Entonces, repito, la palabra clave es en su conjunto. Si a ustedes les da esa palabra en conjunto o en total, ¿sí? Ustedes ahí ya pueden determinar que les están dando el salario del total de obreros del centro, ¿sí? Entonces, en este caso no lo decía, miren, en este caso no lo decía. No lo decía, ¿verdad? Solo me dice, ganan mensualmente por concepto de salarios. Solo así. Entonces, en ese caso sí lo tenemos que multiplicar por el total de obreros, que es lo que estamos haciendo acá. Salario mensual por 12 meses del año por total de obreros. 5, ¿sí? Ese sería mi salario de todo el año. Y adicionalmente debo calcular la bonificación, que serían 250. Ustedes ya saben que para la bonificación son 250, ¿verdad? Lo multiplicamos por total de obreros, serían 2 obreros, ¿verdad? No, perdón, serían 5 obreros, son 12 meses, 250 bonificación por 12 meses que tiene el año, por 5 obreros que tiene el centro, ¿sí? Y la sumatoria de salario y bonificación es mi total de mano de obra directa. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Hasta acá? ¿Todo claro con ese cálculo? ¿Alguien que tenga duda todavía hasta aquí? Van llegando a estas cifras, no sé si
si han estado, si van haciéndolo, no sé si les ha dado tiempo de irlo haciendo. Básicamente aquí, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado? Primero, llevarlo al año. Segundo, saber si el dato es mensual, trimestral o ya les dan el dato anual. Tercero, si el cálculo es por obrero o les dan ya el total, el salario total de los obreros. Cuarto, saber que la mano de obra se compone de dos valores, salario más bonificación, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que hay que tener cuidado en este cálculo. Para el segundo centro, el cálculo es casi que idéntico, ¿verdad? Creo que lo único que cambia es que aquí tengo más obreros, ¿verdad? Miren, tengo 6 y 8, total de 14. El salario también me lo dan por mes, cada mes. Y como no me dicen en su conjunto, asumo que este valor es por obrero, ¿verdad? Entonces, 3.489 por 12 meses que tiene el año por 14 obreros. 14 obreros, ¿verdad? Aquí miren, aquí puedo ver cuando usted selecciona una celda, así, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miren, y ustedes se posicionan ahí, pueden ver la cantidad a la que hace referencia a esa celda. 14. Son 14 obreros, ¿verdad? 14 obreros, miren. Agrego mi bonificación, otra vez, ¿verdad? Por 12 meses, por 14 obreros, ¿sí? Total de mano de obra directa. Este costo unitario que ustedes ven aquí calculado es el costo de una hora, hombre, mano de obra directa. Entonces, ¿cómo se calcula? Tomando ese total de mano de obra directa dividido el total de horas hombre de cada centro. Para mezclado, 9.176 horas hombre, 9.176 horas hombre, y para llenado serían 25.792 horas hombre, ¿sí? Entonces, total de mano de obra directa pagada o a pagar, según presupuesto, dividido el total de horas hombre presupuestadas. ¿Por qué en empaque no estoy calculando esto, jóvenes? A ver, alguien que se recuerde, ¿por qué en empaque no calculo el costo hora hombre mano de obra directa? ¿Por qué no hago este cálculo para empaque? ¿Por qué creen ustedes que en empaque no se hace ese cálculo? Porque se les paga de destajo, ¿verdad? Correcto, así es. En el caso del pago a destajo, jóvenes, recuérdense que según el Código de Trabajo, usted puede pagar en función al tiempo laborado, es decir, en función a un salario mensual, ¿verdad? Aquí es independientemente de que si el obrero en el mes pudo producir 100 cajas, 200 cajas o 1.000 cajas, usted le va a pagar un salario en función al tiempo que estuvo en la empresa en ese mes, ¿verdad? En función a su horario laboral normal, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el pago a destajo? En el pago a destajo usted sí le está pagando por cajas producidas. En el caso de empaque, si el obrero en el mes logró empacar 100 cajas, usted le va a pagar por las 100 cajas. Si empacó 500, le va a pagar por las 500. Una cantidad unitaria por caja, la cual se acuerda previamente, ¿verdad? Si el obrero empaca 1.000 cajas, entonces usted le va a pagar 1.000 cajas, ¿sí? Entonces, eso es pago a destajo. Entonces,
Cuando se da ese pago a destajo, no es necesario calcular. De hecho, más que necesario, yo les diría, no se debe calcular el costo unitario, ¿sí? Si usted lo calcula, se lo pueden tomar como malo. ¿Por qué se lo pueden tomar como malo? Porque no es lógico, ¿verdad? Digamos, no lleva relación que usted calcule el costo de una hora en el centro que paga por unidad terminada, no paga por tiempo trabajado, ¿sí? Esto es costo de una hora de trabajo de cada obrero, el costo de una hora de trabajo del obrero. Pero si usted le paga a destajo, a usted le da lo mismo que el obrero haya trabajado 5 horas o haya trabajado 200 horas. Nos da lo mismo, que al final nosotros le vamos a pagar por la cantidad de cajas que hizo en esas 5 o en esas 200 horas, ¿sí? Entonces, por eso, aquí, si se paga a destajo, no se calcula el costo unitario, ¿oyeron? Entonces, acá vamos a colocar lo que le pagamos a destajo. Por caja de 20 frascos, dice el examen, que usted le paga, vamos a ver, 6.20 por jarabe simple y 4.50 por expectorante. Miren, 6.20 y 4.50, ¿sí? Eso es lo que vamos a pagarles. Muy bien, jóvenes. Y por último, ya para terminar la cédula de elementos estándar, vamos a calcular los gastos indirectos de fábrica. Ya con esto se terminaría la cédula de elementos estándar. Para los GIF, el cálculo es sencillo, pero igual tiene algunas cascaritas que a ustedes los pueden complicar. Primero, algunas cascaritas que se pueden dar de esto. Espero que todavía estén frescos para tomar nota. ¿Qué cascaritas se pueden dar en el cálculo de los gastos indirectos de fábrica, jóvenes? Para eso, lo primero que tengo que hacer es irnos al inicio del curso del día de hoy, cuando yo les decía que ustedes costos estándar lo pueden trabajar de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas de trabajar costo estándar? Uno es absorción total y el otro es absorción parcial. ¿Quién se recuerda de la diferencia entre uno y otro? ¿Quién se recuerda de la diferencia entre parcial y total? ¿Quién se recuerda, jóvenes? ¿Quién se recuerda cuál es la diferencia de que una industria valúe sus inventarios a costo estándar o a costo directo? O sea, cuando hablamos de costo estándar, normalmente se refiere a absorción total y costo directo a absorción parcial. ¿Cuál es la diferencia en que una industria se decida por absorción total o absorción parcial? ¿Cuál será la diferencia? ¿Se recuerdan? Justamente está aquí, jóvenes, en los gastos indirectos de fábrica. Todos recuerdan gastos indirectos de fábrica, se recordarán que fue de los primeros temas que a ustedes se les enseñó en costos, ¿verdad? Cuando ustedes ya estaban recibiendo el curso de contabilidad de costos, se les enseñó los tres elementos del costo, cómo calcularlos. A ustedes se les explicó cómo evaluar materia prima, ¿verdad? Ya sea PEPS o por medio, ¿verdad? O periódico, inicial y final. Ustedes aprendieron a evaluar materia prima, ¿sí? Ese fue el primer tema que ustedes aprendieron, evaluar materia prima. El segundo tema que ustedes aprendieron fue calcular una planilla, incluidas las prestaciones
de ley. O sea, ustedes aprendieron a calcular mano de obra directa, ¿correcto? Ustedes aprendieron esa parte. Ustedes aprendieron a calcular mano de obra directa, que ahí es cuando sí les daban un salario unitario, y ahí sí importaba mucho conocer los días, ¿verdad? El tercer tema fue gastos indirectos de fábrica. ¿Qué es lo que ustedes aprendían aquí? Ustedes aprendían a hacer una distribución primaria y secundaria, ¿verdad? Entonces, dentro de esos gastos indirectos de fábrica, ustedes recordarán que habían algunos gastos fijos, por así decirlo, y algunos gastos variables. ¿Qué gastos indirectos de fábrica se recuerdan? La luz, el agua, los seguros, el combustible, los sueldos de mano de obra indirecta, las prestaciones de mano de obra directa o indirecta, las depreciaciones, los alquileres podría ser también, el mantenimiento, todos esos son gastos indirectos de fábrica, ¿sí? Entonces, dentro de esos gastos indirectos hay algunos que son fijos y algunos que son variables, ¿sí? ¿Cuándo es fijo y cuándo es variable? Vamos a profundizar ya cuando estemos en el tema de absorción parcial, ¿sí? Pero para explicarles esta parte, ¿verdad? En absorción total, usted toma lo fijo y lo variable, lo fijo y lo variable. Si estamos en absorción parcial, usted solo va a tomar a efecto de calcular el costo, a efecto de calcular los gastos indirectos de fábrica, solo va a tomar la parte variable. Solo tendríamos que tomar la parte variable. Esa es la gran diferencia entre absorción total y absorción parcial, ¿sí? Absorción parcial lo vamos a ver el próximo sábado. Mañana todavía seguimos con absorción total, pero para que ustedes sepan y estén claros con las diferencias, ¿verdad? Absorción total sería tomar fijos y variables, y absorción parcial sería tomar solo lo variable. Ya la otra semana vamos a ver cómo identificar cuándo es variable y cuándo es fijo, ¿sí? Creo que la idea la tienen, ¿verdad? Pero vamos también a dar algunos tips, pero eso va a ser hasta en ese tema de absorción parcial. Ahorita para absorción total lo que interesa es que ustedes tomen nota que aquí se toman los GIF fijos y los GIF variables. ¿Oyeron? Esa es una. La otra, jóvenes, muy importante también es que estos gastos también se llevan al año. Entonces, si se dan cuenta que a ustedes se les da por semestre, entonces lo que tienen que hacer es multiplicarlo por 2 semestres para obtener su dato anual. Ya que tienen el dato anual, lo dividen dentro de sus horas hombre, otra vez las horas hombre, ¿verdad? Y obtienen su costo unitario de 1 hora gastos indirectos de fábrica. Lo mismo hacemos con llenado, solo que en llenado el cálculo de las horas, perdón, de los gastos indirectos es distinta. Miren, ¿cómo se les dice acá? Miren, llenado, los gastos indirectos de fabricación se han presupuestado en 12,48 por horas máquina. Ya se dieron cuenta, 12,48 por horas máquina, vean. Entonces, 12,48 por ¿cuántas horas máquina teníamos? ¿Se recuerdan? Vamos a hacer esto para no subir. 11,160. 11,160 horas máquina, ¿sí? Y ahí tienen el total de GIF, vean. Otra vez los dividimos dentro de horas hombre, 25,972. Y ahí tenemos el costo unitario de 1 hora hombre, gasto indirecto de fábrica. Y para el centro de empaque, aquí sí voy a calcular costo unitario porque recuérdense que el destajo afecta solo
a mano de obra directa, ¿verdad? Pago a destajo solo afecta a mano de obra directa. Para gastos indirectos de fábrica no influye, no afecta que usted paga a destajo. Esto es aparte, ¿verdad? Pago a destajo solo es mano de obra directa. Entonces, en GIF volvemos a calcular el total de gastos indirectos, ¿verdad? Que en este caso me dice que son de 42 quetzales por horas fábrica, miren, 42 quetzales por hora fábrica. Entonces, 42 quetzales por total de horas fábrica, 3.720, 156.240. Y lo divido dentro de total de horas hombre. Para este centro es 14.880 horas hombre. Y ahí tenemos nuestra cédula estándar totalmente concluida. Miren, esto en cuanto a puntos, tal vez no es tanto. Tal vez ustedes podrían decir, bueno, ahorita solo llevamos 10 puntos. Tal vez en ponderación no es tanto, pero en análisis y en la importancia que tiene para el desarrollo de su examen es lo más importante. Que ustedes hasta aquí tengan bien sus datos es clave para que todo lo demás venga bien, ¿sí? Jóvenes, entonces, ¿alguna duda antes de finalizar? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna otra duda antes de concluir? Mañana vamos a continuar la hoja técnica, variaciones y todo lo que nos hace falta. ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? ¿Tomaron nota de todo? ¿Todo está claro? ¿No hay ninguna duda, jóvenes? ¿Seguros? ¿Sí? Va. Excelente. Perfecto, jóvenes. Entonces,